durante este periodo, ¿no? Hemos visto, ¿no? Cómo diferentes procesos metabólicos tienen lugar en diferentes regiones de la célula, ¿no? Poco a poco empezamos a profundizar más nuestro conocimiento, ¿no? Eh, en el caso del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Hemos tocado el tema de la hormona insulina, ¿no? Y también ustedes hayan visto, ¿no? Que existen ciertas vías, ¿no? Eh, de la insulina, ¿no? Y también hemos visto que, eh, como les decía, ¿no? O sea, diferentes procesos acontecen en diferentes regiones de la célula, ¿no? Por ejemplo, en su repaso, ¿no? Se les preguntaba dónde acontece la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Y bueno, sabemos que es en el citoplasma, ¿no? La glucólisis, de igual manera, tiene lugar en lo que es el citoplasma, ¿no? Y así vamos dándonos cuenta, ¿no? Diferentes regiones, ¿no? Pero ahora vamos a ingresar a conocer otro organelo que es muy importante en el metabolismo, ¿ya? Estamos hablando de lo que es las mitocondrias, ¿no? La importancia de conocer a este organelo, ¿no? Y conocer su estructura y todo lo demás, radica en que este organelo, ¿no? En este caso membranoso, ¿no? Tiene una función muy importante en el metabolismo. Nosotros sabemos que es el lugar principal, ¿no? Donde se produce el ATP, ¿no? Que es el adenosín trifosfato y que constituye la moneda energética para desarrollar diferentes funciones a nivel celular, ¿no? Y posteriormente a nivel de tejido, ¿no? Y como órgano, ¿no? Entonces, de ahí su importancia, ¿ya? Vamos a hablar de este organelo, ya para que en este caso el tema de metabolismo de los lípidos no se nos sea tan complejo, ¿no? De entender, ¿no? Porque van a ver en su estructura que esa disposición que tiene de cada una de las partes, ¿no? Tiene una explicación, ¿no? Todo tiene una explicación, nada es fortuito, ¿no? Entonces vamos a llevar eso y vamos a hablar también algo sobre lo que es el retículo endoplásmico liso, ¿no? ¿Por qué el liso, no? Porque es justamente donde se produce la síntesis de lipoproteínas, síntesis de colesterol, síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, es importante conocer, ¿ya? Si yo, por ejemplo, les pregunto nuevamente, ¿no? ¿Dónde acontece, digamos, la síntesis del colesterol? Entonces, en el retículo endoplásmico liso. Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando el tema, ¿ya? Entonces, comenzamos con el avance de tema. Bueno, vamos a hablar, como les decía, de las mitocondrias, ¿no? Evidentemente, yo pienso que han tocado este tema en la asignatura de histología, ¿no? En el primer año, pero nosotros vamos a profundizar nuestro conocimiento, ¿no? Como pueden ver, aquí vemos, ¿no? Bueno, en la imagen, ¿no? La célula como tal, el núcleo, ¿no? El nucleolo, ¿no? Vemos también el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Que siempre está en la periferia de lo que es el núcleo. El liso, que también está, ¿no? En continuidad al retículo endoplásmico rugoso. Vemos también las mitocondrias, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que algunas características de la célula no son muy importantes, ¿no? Yendo a lo que es lo más microscópico, ¿no? O lo más pequeño, digamos. La mitocondria como tal, ¿no? Es un organelo, ¿no? Polimorfo que puede tener diferentes formas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una forma esférica, una forma alargada o en forma de bastón, ¿no? Sus dimensiones normalmente, ¿no? De longitud de 1 microgramo a 4 microgramos, ¿no? Y de ancho de 0.3 microgramos a 0.8 microgramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver, ¿no? En este caso, un dibujo, ¿no? Y también la parte de lo que es
microscópica, pero por microscopio electrónico, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que tiene como una especie de, bueno, primero conformado por dos membranas, ¿no? Tenemos una membrana externa, ¿no? Lisa, como nos menciona, ¿no? Aquí podemos ver clarito, ¿no? Tiene una membrana interna, ¿no? Con numerosos repliegues internos denominados crestas mitocondriales, ¿no? Eso lo vamos a ver, aquí por ejemplo estamos viendo una fotografía electrónica, ¿no? Eso hace que se formen dos espacios, ¿no? O dos compartimentos, ¿no? Tenemos a lo que es el espacio intermembranoso entre las dos membranas, ¿no? Y tenemos la matriz mitocondrial, ¿no? Lo vamos a ver eso en otra imagen. Bueno, también tenemos que saber, ¿no? Que tanto las plantas, ¿no? Como las bacterias y el ser humano en sí tienen organelos que son responsables de, en este caso, de la producción de las monedas energéticas o denominadas ATP, ¿no? En el caso de las plantas se denominan cloroplastos, ¿no? Y como pueden ver, tienen una particularidad, este organelo tiene una particularidad muy importante, ¿no? Y es la presencia del ADN circular, ¿no? Presente en los diferentes organelos, en este caso, que responsables de la producción de energía, ¿ya? En la planta se denomina cloroplasto, ¿no? Eh, en las bacterias, ¿no? De igual manera se denominan mitocondrias, pero las características son diferentes, ¿no? En la, bueno, en el ser humano, la mitocondria como tal, vemos, ¿no? Con las crestas, ¿no? Mitocondriales, la matriz, el ADN circular. Tenemos una especie de elementos denominados oxisomas, ¿no? Tanto en la bacteria como en la célula eucariota del ser humano, ¿no? En cada célula existen alrededor de 500, en este caso 500 mitocondrias, ¿no? O sea, dense cuenta, ¿no? Y eso aumenta cuando se trata de órganos donde se requiere más energía, ¿no? ¿Alguien me puede decir o mencionar cuáles son los órganos que necesitan más energía según, bueno, según ustedes hayan visto, digamos? ¿Qué órganos requieren más energía? ¿El músculo, doctor? Está bien, el músculo está bien, pero tenemos tres tipos de músculo. El músculo cardíaco. Bien, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, ¿no? Son los que requieren, ¿no? Porque nosotros, en este caso, con la ambulación, ¿no? Desarrollamos lo que es la motricidad y todo lo demás. Entonces, realizamos una actividad bueno, física en este caso y desgaste de energía, ¿no? El cerebro, ¿ya? El cerebro, bueno, justamente ahora como estamos pasando clases, ¿no? Ustedes están asimilando la información, entonces se necesita energía, ¿no? Para, en este caso, producir la despolarización de las neuronas, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿no? Después también podemos mencionar en este caso a todos los órganos endocrinos, ¿no? Porque ellos son los que sintetizan y a la vez van a secretar lo que son las hormonas, ¿no? Y entonces, y cada día o diariamente nosotros necesitamos las hormonas para garantizar el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, órganos endocrinos, cerebro, bueno, entonces, ¿no? Eh, Como pueden darse cuenta, en este caso el órgano más importante tal vez de las células en sí es la mitocondria, ¿no? Vamos a la otra imagen. Bueno, aquí ya vemos ya una imagen esquemática, ¿no? Donde podemos evidenciar los diferentes elementos que encontramos en el interior de la mitocondria, ¿no? Tenemos la membrana celular externa, que hemos dicho que era lisa, ¿no? La membrana, en este caso mitocondrial interna, ¿no? Que tiene una particularidad. Esta membrana la vamos a describir, ¿no? Pero en esta membrana están presentes las diferentes proteínas o enzimas responsables de la oxidación celular, ¿no?
Eso lo vamos a llevar posteriormente, pero ahí la importancia. Ahora, es importante también ver, ¿no? Que aquí tenemos el ADN mitocondrial, ¿no? En forma circular, ¿no? Hay una particularidad, como les decía, ¿no? Alguien tal vez, una hipótesis, digamos, ¿no? De por qué la mitocondria tiene ADN, alguien me puede decir por qué, y es el único organelo, ¿no? Nadie no tiene ADN, ¿no? Entonces, ¿por qué suponen, digamos, que tenga? Doctor, la Miren, bibliografía nos dice que es porque es un órgano simbiótico a las células que esté proporcionándole energía a la célula le permite estar junto con él dentro de la misma célula y vivir simbióticamente con este. sí, ¿no? Existe una teoría que se denomina teoría endosimbiótica, ¿no? En la que afirma que en este caso la mitocondria era una bacteria, ¿ya? Un bacilo, digamos, pongámoslo así, ¿no? Que ha, digamos, en este caso ha desarrollado la habilidad, digamos, de convivir al interior de una célula eucariota, ¿no? Para proporcionarle energía y en este caso garantizar el funcionamiento celular, ¿no? Entonces, pero es una teoría, en este caso, que se plantea, ¿no? Una teoría evolucionista, ¿no? Si vamos analizando este tipo de teorías, ¿no? Nos damos cuenta que tienen algo de certeza, ya tienen algo de veracidad, ¿no? Evidentemente no podemos comprobarlo, ¿no? De manera, digamos, al 100%, ¿no? Pero cada investigación que se realiza sugiere, digamos, que esto es lo que ha acontecido, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, ¿no? El ser humano como tal y el planeta como tal, o sea, tienen varios millones bueno, de vida, ¿no? Entonces, por ende, en esos millones de años, ¿no? Eh, Se sugiere que cada elemento, cada estructura ha atravesado por un periodo de evolución, ¿no? Imagínense que una célula, ¿no? No tenga, ¿qué les digo? Mitocondria, ¿no? Y que otra haya logrado, digamos, producir una simbiosis, es decir, una ayuda mutua, ¿no? Entre dos elementos, ¿no? Lógicamente que quien va a sobrevivir es aquella que tiene mayor capacidad de adaptación, ¿no? Si se dan cuenta y si leen, por ejemplo, ya se mostró el documental de Mendel y todo lo demás, y Darwin y todo lo demás, ellos siempre se daban cuenta que las especies que se adaptan más rápido a un cambio son las que sobreviven, ¿no? Y en este caso, una célula eucariota que haya producido, digamos, una simbiosis con una bacteria, que en este caso puede ser, ¿no? En este caso la mitocondria, lógicamente que va a tener mayor capacidad de adaptarse a un medio, digamos, a un medio determinado, ¿no? Y por ende va a sobrevivir con relación al entorno que carezca de esta simbiosis, ¿no? Entonces, podrían avalarse en este caso este tipo de investigaciones, ¿no? Y podrían también, bueno, si llegamos a profundizar más el conocimiento, podemos llegar a demostrar lo que aconteció, ¿no? Para que la mitocondria sea parte de la célula, ¿ya? Entonces, pero también aquí hay algo curioso, no sé si ven, ¿no? En la porción F0 y F1 que nos dice, ¿no? Y justamente esto está a nivel de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Esto lo vamos a aprender cuando vayamos a hablar sobre oxidación celular o respiración celular, ¿ya? Por eso es importante que conozcan bien la estructura, ¿no? Vemos también que al interior existen ribosomas, ¿no? Entonces, estas son las particularidades de la mitocondria. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Ya cuestiones teóricas, ¿no? El conjunto de mitocondrias, es decir, las 500 mitocondrias aproximadamente que tiene cada célula, ¿no? Se denomina condrioma, ¿ya? Todas las mitocondrias de un organismo proceden de la madre
quien aporta, ¿no? En este caso, estos organelos, ¿no? En el óvulo y el espermatozoide no aporta, ¿no? A ver, vamos a desarrollar eso después ampliamente. Su número es muy variable, es decir, como les decíamos, puede que en algunos tejidos exista en mayor cantidad, como por ejemplo hemos dicho, ¿no? El cerebro, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado, eh, las glándulas suprarrenales también, especialmente la corteza, ¿no? Porque producen el cortisol, que es una hormona esteroidea, y todas las glándulas endócrinas hemos mencionado, ¿no? Entonces, esos órganos son los que tienen mayor cantidad de mitocondrias, ¿eh? Ahora, tal vez eso es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona, nos dice que la madre es quien proporciona, en este caso, las mitocondrias a, bueno, todas las mitocondrias de los diferentes tejidos que tenemos en el organismo, ¿no? ¿Y esto cómo acontece? ¿Cómo sucede, no? Resulta que, bueno, al momento de producirse, en este caso, la fecundación, nosotros sabemos que la madre tiene el óvulo, ¿no? Y el padre tiene el espermatozoide, ¿no? Entonces, estas células, tanto el óvulo como el espermatozoide, tienen igual organelos, no es que no tienen, ¿no? Tienen igual mitocondrias, tienen igual retículo endoplásmico rugoso, liso, peroxisomas, todo eso, ¿no? Entonces, resulta que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿no? Lo único que va a introducir, ¿no? En este caso es, en este caso, la cabecita del espermatozoide. Y esta cabecita tiene solo el material genético, ¿ya? El material genético va a ingresar, ¿no? Y se va a unir, ¿no? A lo que es el material genético de óvulo, ¿no? En un porcentaje 50-50, pongámoslo así, ¿no? Pero los organelos, que son parte de la célula, eh, son parte del óvulo. Me refiero a que la mitocondria que estaba en el óvulo se queda ahí, ¿no? El gameto va a tener la mitocondria del óvulo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Evidentemente solamente el 50% de la información genética, ¿no? Va a ser proporcionada por el padre, ¿no? Por medio del espermatozoide, ¿no? Entonces, resulta que nosotros tenemos la mitocondria heredada por la madre, ¿ya? Entonces, evidentemente, algunas personas, muy pocas por cierto, ¿no? Se ha demostrado que el ADN puede ser transferido por el padre, pero en muy pocos casos. En la mayoría de los casos, en este caso me animo a decir casi el 97%, digamos, es proporcionado por la madre, ¿no? Si por alguna razón, porque también vamos a ver después las mitocondrias pueden dividirse, ¿no? De manera autónoma, por decirlo así, ¿no? Si por alguna razón el ADN mitocondrial de una mitocondria de la madre sufre alguna alteración o una mutación, ¿no? Existen, ¿no? Lo que son las enfermedades mitocondriales, pero son muy raras, ¿no? Y lógicamente que eso es por herencia materna, ¿no? Pero es muy raro. Pongamos, digamos, un caso por 10.000 personas, más o menos, ¿no? Que es un índice muy bajo, digamos, pero puede darse, ¿ya? Entonces es otra particularidad, ¿no? La mitocondria entonces proviene del óvulo que la madre, digamos, proporciona para formar lo que son, ¿no? Ya lo que es la fecundación y la formación de un nuevo ser, ¿ya? Vamos a otra diapositiva. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Una imagen microscópica, ¿no? De la membrana mitocondrial. Tenemos también lo que son los ribosomas, las crestas mitocondriales, todo lo demás, ¿no? Se dividen de forma autónoma, puede ser por bipartición o gemación. Como pueden ver, hemos dicho, en este caso la mitocondria tiene un ADN propio, ¿no? Aquí, ¿no? En el dibujo vemos, ¿no? Un ADN circular, ¿no? No es doble hélice ni una hélice como el ARN o el ADN, ¿no? Es un
DNA circular, esa es la particularidad, ¿no? Entonces, por bipartición o gemación, lo que primero va a pasar es que el DNA se va a duplicar. Aquí habían dos, entonces ahora son cuatro, ¿no? Se duplica el ADN antes de iniciar la división del organelo, ¿no? Cada parte de la mitocondria recibe una copia del DNA, ¿no? La mitocondria se divide en dos mitades aproximadamente iguales. Entonces, esta forma de reproducción se denomina gemación o bipartición. Si por alguna razón yo les pregunto, digamos, eh, la división de la mitocondria, en este caso se produce por, ¿no? Bipartición, gemación, bueno, todo eso, ¿no? Es un órgano independiente, como les decía, autónomo. Vamos a hablar de la membrana mitocondrial externa, ¿ya? Bueno, dice, posee un 40% de lípidos, ¿no? Colesterol, ¿no? Y 60% membranosas, ¿no? Denominadas porinas, que le dan una gran permeabilidad frente a electrolitos, agua y moléculas grandes, ¿no? Como la membrana celular, ¿no? Como la membrana plasmática, ¿no? Tiene, ¿no? Transportadoras que se denominan porinas, ¿ya? Una cadena transportadora de electrones, el citocromo B5, ¿no? Una gran cantidad de enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Por eso estamos avanzando mitocondria, ¿ya? Porque queremos saber en dónde sucede el metabolismo de los lípidos, ¿no? Nos dan un dato, ¿no? Membrana mitocondrial externa, donde existen una mayor cantidad de enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos, ¿no? A continuación se encuentra el espacio intermembrana de contenido similar al del citoplasma, ¿no? Vamos. Membrana mitocondrial interna, ¿no? Presenta los repliegues o crestas que incrementan de superficie y por tanto su capacidad metabolizadora, ¿no? Una particularidad. Nosotros sabemos que el intestino delgado, ¿no? Mide, ¿no? Más de 8, 7 metros, ¿no? De largo, ¿no? Pero cuando realizamos una incisión, digamos, o una laparotomía, vemos que no parece tan extenso, ¿no? Y al final nos hemos dado cuenta que tiene, ¿no? Lo que son las vellosidades, ¿no? Y también dentro de las vellosidades hay las microvellosidades, ¿no? Que en este caso aumentan la superficie de absorción del intestino, ¿no? Lo mismo sucede en la mitocondria, ¿no? Tiene esas crestas justamente para aumentar su superficie, ¿no? Y su capacidad metabolizadora, ¿no? Si no hubieran esas crestas, ¿no? Los procesos metabólicos serían lentos. Entonces, gracias a estas crestas es que se amplía en el interior de la mitocondria, ¿no? Esta capacidad para metabolizar los diferentes nutrientes, ¿no? Que llegan hasta este nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visto que los resultados, por ejemplo, de la glucólisis son dos moléculas de piruvato, ¿no? De ahí nos hemos quedado. Los piruvatos estaban ahí y no sabemos dónde han ido. Ahora vamos a saber dónde se van, ¿ya? De igual manera, en este caso, en la cuestión de las proteínas, los aminoácidos igual no terminan, ingresan a la célula y ahí se queda y no sabemos después qué pasa, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasa en el interior de la mitocondria, ¿ya? Es bastante impermeable, ¿no? Es decir, que selecciona el ingreso de diferentes elementos, ¿no? Su contenido en lípidos está en torno al 20% y el 80% son proteínas. En su composición se ve una mayor cantidad de proteínas, ¿no? Que en este caso también son enzimas, ¿ya? La mayor parte de ellas hidrófobas, ¿no? Y presenta un gran número de proteínas de membrana, ¿no? Entre ellas permeasas, ¿no? Enzimas, digamos, ¿no? Componentes de la cadena molecular transportadores de electrones, ¿no? Es decir, citocromos, y los complejos enzimáticos formadores del ATP, denominados ATP sintetasas o partículas elementales F, ¿no? ¿Se acuerdan del anterior dibujo? A ver, este, ¿no? Entonces, estas son las partículas, ¿no? De las cuales está haciendo referencia. Esas son las que están presentes.
Estas, ¿no? ATP sintetasas o partículas elementales F. Esas son las partículas elementales F. Muchas enzimas relacionadas con los procesos metabólicos, ¿no? Entre sus lípidos de membrana no aparece el colesterol. Eso es un dato curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué les digo? A ver, en la composición de la membrana mitocondrial interna se evidencia un 20% de lípidos, un 80% de proteínas y también se evidencia la presencia de colesterol, ¿no? Entonces, falso, ¿no? Porque estamos indicando que eh, carece en este caso de colesterol, ¿ya? Al igual que en la membrana plasmática bacteriana, por lo que tiene gran fluidez. Ahí está la explicación, ¿no? La carencia de colesterol hace que el flujo, en este caso, de diferentes elementos, no sea tan restringido, ¿no? Justamente porque el colesterol le da polaridad a la membrana, ¿no? En este caso, eso garantiza su fluidez a través de la membrana. Vamos a ver en un dibujo, ¿no? Miren, como pueden ver, esta es la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembranoso, ¿no? Aquí vemos, no vamos a desarrollar todavía esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí están los complejos citocromos, ¿no? El complejo NAD deshidrogenasa, ¿no? Que en realidad son proteínas, ¿no? Hemos dicho que el 80% son proteínas. Es una proteína, 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 ¿no? Y aquí está aconteciendo, ¿no? Bueno, una despolarización, ¿no? De electrones, pero eso lo vamos a ver cuando estemos llevando, en este caso, el ciclo de Krebs, ¿no? Ahí la oxidación celular. Ahora solo lo único que nos interesa es quedarnos con esta imagen, ¿no? Dos membranas, un espacio y la mayor cantidad de proteínas a nivel de la membrana mitocondrial interna. Matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es un medio interno con consistencia de gel, ¿no? Rico en enzimas y en el que se llevan a cabo un gran número de reacciones bioquímicas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la matriz? Tenemos a los ribosomas mitocondriales que ya hemos visto, ¿no? O denominados también mitosribosomas, ¿no? El ADN mitocondrial circular de doble hebra, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? El ARN mitocondrial, lógicamente que para que se duplique el ADN, vamos, o incluso para sintetizar las diferentes proteínas que son parte de la membrana mitocondrial interna, necesitamos el ARN mitocondrial, ¿no? Enzimas de la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial, enzimas necesarias para los procesos metabólicos, iones de fosfato y calcio, ¿no? Entonces, estos son los componentes de la matriz. Entonces, no solamente ha sido un compartimiento vacío, ¿no? Existen diferentes elementos en el interior justamente para el buen desarrollo de las reacciones bioquímicas, ¿ya? Bueno, vemos aquí, ¿no? Que, bueno, algunas de las funciones. Las mitocondrias utilizan como combustible tanto el piruvato procedente de la glucosa como los ácidos grasos, ¿no? Bueno, les decía, ¿no? La glucólisis tiene como resultado la producción de dos moléculas de piruvato, ¿no? No es tan fácil su ingreso porque como hemos visto, aquí hay diferentes proteínas, aquí también, ¿no? Eso vamos a avanzar después, ¿no? Pero en forma resumida, el piruvato ingresa, ¿no? Y se va a convertir en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a ser utilizada para el ciclo de Krebs, para la formación de lo que es el ATP, ¿no? Gracias a la cadena respiratoria. Aquí está, ¿no? La cadena respiratoria, los citocromos que hemos dicho, ¿no? Entonces, al final, el resultado es la formación del ATP, ¿no? O la moneda energética, ¿no? Lo mismo pasa con los ácidos grasos, ¿no? Por eso estamos llevando mitocondria. Ingresan los ácidos grasos y ¿qué pasa aquí? Acontece un proceso metabólico denominado beta-oxidación, ¿no? Y esta beta-oxidación va a formar la acetilcoenzima A y esta a través del ciclo de Krebs va, en este caso, a activar lo que es la cadena, ¿no? Respiratoria
y esta a su vez va a producir el ATP, ¿no? Para esos, ¿no? De igual manera, los aminoácidos ingresan, ¿no? Estos aminoácidos igual, acetilcoenzima, ciclo de Krebs, cadenas respiratoria y nuevamente ATP, ¿no? Bajo el mismo mecanismo, ¿no? También vemos que ingresa, ¿no? En este caso, a partir de la molécula de agua, ¿no? Bueno, ingresa, ¿no? Y se forma la molécula de agua, vemos también que se elimina dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de por qué estamos llevando la mitocondria, ¿no? Porque aquí sucede uno de los procesos metabólicos más importantes, como es el ciclo de Krebs, ¿no? Y la cadena respiratoria, ¿no? Vamos a otra imagen. Bien, la imagen es un poco borrosa, ¿no? Nos ayuda a identificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ATP sintetasa, ¿no? O porción F0, F1, ¿no? Las crestas, ¿no? Tenemos la membrana externa, ¿no? Libremente permeable, como dice, a moléculas pequeñas e iones, como el oxígeno, el dióxido de carbono y todo lo demás, ¿no? El hidrógeno también. Membrana interna impermeable, ¿no? Esta es permeable, esta es impermeable a la mayoría de las moléculas pequeñas e iones, ¿no? Incluido el hidrógeno, es decir, no deja pasar tan fácilmente el hidrógeno. Contiene transportadores electrónicos respiratorios complejos 1, 4, ¿no? ADP o ATP translocasas, ¿no? ATP sintasas, ¿no? Los responsables en este caso de la formación del ATP y otros transportadores de membrana, ¿no? Si se dan cuenta, en la membrana interna existen mayores, digamos, proteínas, ¿no? Mayor componente que la membrana externa, ¿no? En la matriz, complejo de piruvato deshidrogenasa, enzimas del ciclo del ácido cítrico, ¿no? Es decir, las enzimas del ciclo de Krebs, ¿no? Enzimas de la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Enzimas de la oxidación de los aminoácidos, ¿no? Para convertirlos en acetilcoenzima, como he dicho, DNA, ribosomas, muchas otras enzimas, ¿no? ATP, ADP, fosfatos, magnesio, calcio, potasio. Entonces, en la matriz igual existe una serie de elementos numerosos, ¿no? Ahí la importancia, no es simplemente un organelo que carece, digamos, de algunos elementos. Más bien, por el contrario, es prácticamente pareciera que fuera un organismo celular independiente, si se dan cuenta, ¿no? Como nos dice, ¿no? La teoría endosimbiótica. Función de las mitocondrias, ¿no? En formas resumidas. Los compartimentos mitocondriales tienen distinta composición química y distintas enzimas, como hemos visto, ¿no? Por lo tanto, sus funciones son diferentes, ¿no? El ciclo de Krebs se desarrolla en la matriz mitocondrial. Mira que estoy siendo bien específico, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde acontece el ciclo de Krebs? Entonces es en la matriz mitocondrial, ¿no? Y por poner yo membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa, espacio intermembranoso y matriz mitocondrial. Entonces la respuesta es matriz mitocondrial, ¿ya? La respiración celular empieza en la glucólisis fuera de la mitocondria y continúa en la matriz a través del ciclo de Krebs, ¿no? La cadena respiratoria que han visto, ¿no? Esa serie de proteínas, ¿no? Infinitas, ¿no? Hemos hablado de los citocromos, ¿no? Que se realiza en la membrana interna, ¿no? Ahí sucede, ¿no? Igual. ¿Dónde sucede la cadena respiratoria? Yo les puedo poner ahí matriz mitocondrial, membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, ¿no? Donde acontecía. En esta se oxidan los NAT, hemos hablado ya de eso, NAT, eso no les es nada raro porque ya hemos hablado, ¿no? Que es igual, en este caso, la producción de las vías pentosas fosfato, ¿no? NAT, se produce NAT y a la vez se produce, ¿no? Lo que es la ribulosa 5-fosfato, ¿no? Los FAT procedentes de otras vías metabólicas, ¿no? Obteniendo energía que se almacena en las moléculas de ATP. Yo les he dicho que a partir del NAT se puede formar también ATP, ¿no? Entonces, esa es la función de la cadena respiratoria, ¿ya? Fosforilación oxidativa en las partículas F. Hemos visto ese dibujito, ¿no? Que parecían como peras, ¿no? Que tenía una porción F0, una porción F1, ¿no? Se realiza la síntesis de ATP por el proceso de quimiosmosis
los hidrógenos del espacio intermembrana regresan a la matriz a través de los ATP sintetasas, donde la energía del gradiente es utilizada para formar ATP. Eso vamos a llevar, este es un tema, ¿no? Pero ya estamos mencionando que este fenómeno de la fosforilación oxidativa acontece en la membrana mitocondrial interna, ¿ya? La beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Que acontece en la matriz mitocondrial, ¿no? La duplicación del ADN mitocondrial y la biosíntesis de proteínas en los ribosomas mitocondriales o mitosribosomas, como hemos dicho, ¿no? Concentraciones de iones de naturaleza muy variada en la matriz, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Acontecen en el interior de las mitocondrias, ¿no? Ya sea en la membrana mitocondrial interna o la matriz mitocondrial. ADN mitocondrial, ¿no? Es importante nombrarlo, ¿no? Porque, como pueden ver, prácticamente es la responsable de que existan tantas enzimas, ¿no? Y tantas proteínas transportadoras en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Es el material genético de las mitocondrias. El ADN mitocondrial se reproduce por sí mismo, ¿no? Semi-autónomamente, ¿no? Cuando la célula eucariota se divide, como hemos visto, ¿no? Por bipartición o gemación. El ADN mitocondrial fue descubierto en 1963 por Majid Shilan Nas, utilizando microscopía electrónica, ¿no? Y un marcador sensitivo al ADN mitocondrial. Evolutivamente, el ADN mitocondrial probablemente desciende de genomas circulares, ¿no? Que fueron englobados por un antiguo ancestro de las células eucariotas, ¿no? Eso, ¿no? Lo que anteriormente decíamos, ¿no? Posiblemente. Y vemos que sí, ¿no? Porque, miren, este es el ADN circular, ¿no? Y cada segmento, ¿no? Tiene la información para la síntesis de las diferentes proteínas de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Que forman parte, en este caso, de la cadena respiratoria o en su defecto de la fosforilación oxidativa, ¿no? Además, son las responsables de que exista en este caso el ATP sintetasa, ¿no? Que es responsable de la síntesis del ATP. También proporciona la información para la síntesis de las enzimas de la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Y también las enzimas para en este caso, para el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Entonces, si dan cuenta, es un organelo muy importante. Esto simplemente para esquematizar, miren, como pueden ver aquí, vemos más cantidad de lípidos que de proteínas, ¿no? Esta es la membrana mitocondrial externa, ¿no? Y aquí, en cambio, en la membrana mitocondrial interna vemos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis proteínas, ¿no? Es mayor cantidad de proteínas, ¿no? Donde acontecen los diferentes procesos metabólicos, ¿ya? Eh, membrana interna es una impermeable a moléculas pequeñas y iones, ya hemos dicho, ¿no? Pasar esta membrana es más complicada que pasar esta, ¿no? Es decir, es impermeable, en cambio esta es permeable. Alguna que otra particularidad. Las mitocondrias de la grasa parda, ¿no? Contienen en la membrana mitocondrial interna una proteína de transporte llamada termogenina, ¿ya? Que permite el flujo de protones, en este caso hidrógeno, hacia el interior a favor de un gradiente electroquímico sin activar la ATP sintetasa, ¿ya? Esta proteína, ¿no? En todo caso, lo que hace, ¿no? Es favorecer el flujo de protones, ¿no? Eso vamos a llevar cuando hablemos de cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y todo eso, ¿no? Pero sin activar la ATP sintetasa, ¿no? Es decir, que si no la activa, entonces no se va a formar ATP, ¿no? Por ello, estas células pueden oxidar sus reservas de grasa, ¿no? A gran velocidad, produciendo más calor que ATP, ¿no? Y actuando como calefactores que reaniman a los animales invernantes o protegen del frío al recién nacido, ¿no? Nosotros sabemos que existen algunos animales, ¿no? Como por ejemplo los osos y algunos animales que viven en el Ártico, ¿no? Que tienen la capacidad de sobrevivir, digamos, días sin ingerir ningún alimento, ¿no? Y justamente la temperatura de su cuerpo, en este caso,
digamos, se adapta gracias a la termogenia, ¿no? De igual manera, ¿no? Aquí nos indica que esta proteína es responsable de proteger del frío a los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos, normalmente, ¿no? Cuando en este caso se procede, ¿no? A la atención de un parto, ¿no? Nacen, ¿no? Pero resulta que su temperatura recién, digamos, se va a adaptar, no van a madurar, ¿no? Entonces, por eso es que ellos van a una termocuna, ¿no? Para, en este caso, garantizar la temperatura adecuada, ¿no? Y evitar, en este caso, la hipotermia, ¿no? Que es un factor de riesgo para la muerte del recién nacido, ¿no? Pero lo que nos indica aquí es que justamente esta proteína es la que le va a garantizar la protección frente al frío, ¿no? Ustedes saben, algunos, digamos, no los seres humanos, ¿no? Pero los animales como tal, nacen, ¿no? Y bueno, esos ratitos se están adaptando, ¿no? A las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, esa capacidad se las proporciona esta proteína, ¿ya? Retículo endoplásmico liso, ¿no? Vamos a hablar un poco de este organelo, ¿ya? Aquí en la imagen ya vemos el núcleo, ¿no? Vemos lo que es la membrana nuclear, ¿no? El poro nuclear que, pues, bueno, en ese tiempo hemos hablado, ¿no? Vemos que en la periferia se encuentra el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Lo denominamos rugoso porque en este caso presenta lo que son los ribosomas, ¿no? Aquí es donde va a acontecer la síntesis de las proteínas, ¿no? Y vemos también en forma continua, que es el retículo endoplásmico liso, ¿no? En este organelo, como les he mencionado, va a acontecer la síntesis del colesterol, la síntesis de las hormonas esteroideas, ¿no? Y la síntesis de las lipoproteínas y además la síntesis de, en este caso, los componentes de la membrana celular, me refiero a los fosfolípidos, el colesterol y todo lo demás, ¿ya? Entonces, los sáculos, en este caso, interconectados de esta estructura, ¿no? Garantizan la formación de los lípidos que son parte de la membrana celular, ¿no? Por eso su importancia, ¿no? Si por alguna razón yo les pregunto, digamos, ¿no? ¿Dónde acontece la síntesis de colesterol, en este caso síntesis de lipoproteínas y síntesis de hormonas esteroideas? Y ahí les pongo, ¿no? Citoplasma, retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias y al final retículo endoplásmico liso, entonces es en el retículo endoplásmico liso, ya ahí es donde acontece, ¿no? Otra particularidad es que a este nivel, a nivel del retículo endoplásmico liso, se va a producir la desintoxicación, en este caso, de sustancias que una persona ingiera, ¿no? Hablamos de drogas, ¿no? Todo lo demás, ¿ya? Entonces, otra de las funciones es la desintoxicación, ¿ya? También en el tejido cardíaco o en la célula cardíaca conocemos una estructura denominada retículo sarcoplásmico, ¿no? Eso yo pienso que ustedes ya han llevado, ¿no? El retículo sarcoplásmico, en este caso en la célula cardíaca, tiene una función muy importante, ¿no? Que es almacenar los iones de calcio, ¿no? Gracias a esta capacidad es que una vez que la célula cardíaca se despolariza, ¿no? Salen en este caso estos iones calcio para producir la despolarización y en este caso eh, realizar, ¿no? En este caso, o garantizar el latido cardíaco. Nosotros sabemos que la célula cardíaca, ¿no? Como tal, o el órgano corazón como tal, podría decirse que es un órgano independiente porque de manera autónoma, ¿no? Es que empieza a latir, ¿no? Es decir, empieza a bombear, ¿no? Y eso se da gracias al retículo sarcoplásmico, que no es más que retículo endoplásmico liso, pero especializado, ¿no? En la célula cardíaca, ¿ya? Bueno, otra de las funciones es que a ese nivel también se va a producir lo que es la glucogenólisis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La presencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Se encuentra, entonces nosotros sabemos que la enzima glucosa 6-fosfatasa
le va a quitar, ¿no? Un fosfato a la glucosa 6-fosfato y se va a convertir solamente en una pentosa o glucosa, ¿no? Y esta glucosa va a ser posteriormente eliminada a través de la membrana plasmática, ¿no? En este caso al líquido extracelular, ¿ya? Entonces, la presencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa en este caso en el retículo endoplásmico liso, hace que esta también sea partícipe de la glucogénesis, ¿ya? Bueno, esas son las características del retículo endoplásmico liso, ¿no? Aquí vemos otro organelo denominado aparato de Golgi, ¿no? No debemos ser indiferentes a este organelo porque casi todos estos elementos están asociados, ¿no? Núcleo, es decir, que estamos hablando del ADN, ¿no? ARN sale la información del ARN mensajero. El ARN mensajero se une a lo que es, digamos, el ribosoma para la traducción de la información, el ARN de transferencia ayuda, todo lo demás, ¿no? Aquí se va a producir los procesos de en este caso de formación, ¿no? De proteínas, aquí la formación de lípidos, todo, ¿no? Pero este organelo es el otro paso, ¿no? Nosotros sabemos que el aparato de Golgi está formado por estructuras denominadas dictiosomas, ¿no? Los dictiosomas son estos sáculos, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Y bueno, como pueden ver, aquí vemos 4, ¿no? Pero en realidad son formados aproximadamente por 80 dictiosomas, ¿ya? Estos dictiosomas, ¿no? Tienen una particularidad. Cada sáculo, cada bolsita, ¿no? En este caso tiene enzimas diferentes para diferentes procesos, ¿no? No es que eh, cada uno tiene la misma enzima, no, tiene diferentes enzimas, ¿no? Es decir, que cuando se va a sintetizar una determinada proteína o lipoproteína, va a pasar a uno de estos dictiosomas dependiendo de la enzima que en este caso se quieren para que posteriormente se vayan a formar las vesículas de secreción o en este caso, bueno, los diferentes tipos de vesículas que hay, ¿no? De neurotransmisores y todo lo demás, ¿ya? Entonces, cada dictiosoma tiene diferentes enzimas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si hay 80 dictiosomas, existen 80 sáculos con 80 enzimas diferentes para diferentes procesos metabólicos, ¿ya? El aparato de Golgi, en este caso, presenta tres segmentos, ¿no? Tenemos lo que es la cara cis, ¿no? Que se encuentra en este caso continua a lo que es el retículo endoplásmico rugoso o el liso, ¿no? Y tenemos la cara trans, ¿no? Que es la que se encuentra en lo que es en la parte, digamos, relacionada con la membrana plasmática celular, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando se produce una endocitosis, es decir, ¿no? Una parte de la membrana celular se va a formar aquí una vesícula, ¿no? Va a ingresar, ¿no? Entonces, evidentemente el contenido se va a liberar, pero esa porción de esa vesícula es como una membrana celular, ¿no? Pero un resto de membrana celular, ¿no? Y este resto se va a acoplar a la cara trans del aparato de Golgi para fusionarla y evitar en este caso el desgaste, ¿no? Por eso cuando se forman las vesículas, de igual manera se utiliza, ¿no? En este caso la membrana, ¿no? Para posteriormente acoplarse a la membrana plasmática y fusionarse, ¿no? Entonces, y evitar en este caso la formación de una nueva porción de membrana, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, endocitosis se fusiona con la cara trans, ¿no? Exocitosis, de igual manera, se va a fusionar con la membrana, es decir, como si le estuviera devolviendo la porción de membrana que se ha tomado para introducir un determinado elemento, ¿ya? En esta porción, en la porción trans, ¿no? Es donde se van a formar las vesículas, ¿no? Y existen diferentes tipos de vesículas. Una, por ejemplo, es la responsable de, en este caso, secretar hormonas, ¿no? Y esas son las vesículas reguladas, ¿ya? Otras, en cambio, van a formar vesículas, pero estas vesículas tienen la función de reemplazar, en este caso, a los componentes de la membrana celular plasmática, ¿no?
se van a formar, se van a glucosilar a este nivel y van a reemplazar porciones que ya están desgastadas, por decirlo así, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de vesículas, no es que es un solo tipo, ¿no? Y así justamente se garantiza la función, en este caso, la producción de diferentes enzimas o proteínas, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda con relación al tema, curiosidad con relación al tema que hemos avanzado el día de hoy? Doctor, Dime. ¿cómo es que se da el proceso, no? Si es que ese retículo endoplasmático liso, el proceso de resistencia a los medicamentos o algunos fármacos que se usan. Con relación a la resistencia, ¿no? Eso es diferente. Por ejemplo, existen, ¿no? Las bacterias, como hemos mencionado, ¿no? Que tienen igual su ADN, ¿no? Entonces, eh, la resistencia a un determinado antibiótico se la adquiere porque una determinada bacteria, ¿no? En este caso, eh, a ver, en este caso, va a compartir, ¿no? Una porción de información genética, ¿no? Con una bacteria sucesora, ¿no? Ese ADN se denomina plásmido, ¿no? Hagan de cuenta que, bueno, a ver, digamos, esta es una bacteria, ¿no? A ver, solamente para utilizar el esquema, ¿no? Resulta que en este caso algunas bacterias, ¿no? Tienen aquí en el interior el ADN, ¿no? Pero hay algunas bacterias que pueden liberar una porción de este ADN, ¿no? En forma de plásmido, es decir, como una especie de vesícula, ¿no? Entonces, se forma esa vesícula y al momento, digamos, de producirse la duplicación de la bacteria, este plásmido se va a adherir, ¿no? Al ADN del nuevo, digamos, de la nueva bacteria, se va a añadir, por decirlo así. Y una vez que se añada, esta bacteria ya tiene la capacidad para producir una proteína que va a bloquear, digamos, en este caso, el mecanismo de acción de un determinado antibiótico. Nosotros sabemos que los antibióticos actúan a nivel, puede ser de la pared celular, de la bacteria y todo lo demás. Imagínense que ese plásmido, ¿no? Esa información genética pequeña, no va a sintetizar una proteína que va a modificar la estructura, en este caso, del receptor, ¿no? Y si lo modifica, el medicamento ya no va a poder, digamos, ingresar a la bacteria y por ende se va a producir la resistencia, es decir, que no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, es un poco diferente, ¿no? Pero, digamos, la explicación es que eh, en estos procesos, como ya hemos mencionado, ¿no? Evolutivos, una bacteria que está expuesta a una determinada cantidad de antibióticos de manera exagerada, es decir, yo, ¿no? A una bacteria utilizo el mismo medicamento una y otra, y esta bacteria tantas veces que ha sido expuesta, ¿no? Tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Y en este caso, heredar o transferir, en este caso, parte de la información genética a su generación para garantizar la supervivencia, ¿no? Entonces, ese siempre creo que ha sido la razón, digamos, de que algunas personas lleguen a fallecer y algunas personas no, ¿no? Tratándose de los humanos, ¿no? En el caso de las bacterias, este tema, digamos, de la resistencia antimicrobiana es por varias causas, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les digo, imagínense un niño utiliza un jarabe, ¿no? No acaba, resulta que, bueno, tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y se acaba, ¿no? ¿Qué hacemos las personas o algunas personas, ¿no? Digamos, el jarabe, bueno, ya no nos sirve, lo echamos al inodoro, digamos, ¿no? El inodoro, ¿no? Como sabemos, también eliminan desechos, por eso existen bacterias ahí. Imagínense que yo, en este caso, eche este antibiótico, ¿no? La bacteria que esté ahí en ese momento va a tal vez morir, pero algunos van a sobrevivir y van a desarrollar ese plásmido que les he dicho, ¿no? Una información, digamos, ajena a su código genético, ¿no? Y eso va a transferirse a su generación y van a producir bacterias resistentes, ¿ya? Uno de los que es más, el que les digo, la bacteria más
que tiene mayor capacidad de resistencia y es la más fuerte de todas, es el bacilo de Koch o la tuberculosis, ¿no? Esa bacteria es difícil, ese bacilo en este caso, que igual es una bacteria, no es muy difícil de eliminar, ¿no? Otra que desarrolla resistencia a todo tipo de antibióticos es, en este caso, el Escherichia coli, ¿no? Responsable de lo que son las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, por eso es que a veces, ¿no? Se hace un tratamiento a una persona determinada por una infección urinaria, pero resulta que después ya no le hace nada, y otro, y no le hace nada, y otro antibiótico. Otra causa de, en este caso, resistencia es el uso, que les digo, el uso discriminado, ¿no? Y el uso irracional de los medicamentos, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Que cuando a una persona se le indica un tratamiento de 7 días, pues tiene que tomar por 7 días, ¿no? O sea, no puede, digamos, que les digo, tomar por 3 días, ¿no? Tampoco, digamos, puede tomar por 2 días, no. O sea, tienen esquemas de tratamiento. Entonces, nosotros, a veces, los mismos médicos, somos los que generamos la resistencia, ¿no? Por falta de conocimiento, ¿no? Y de uso de los medicamentos, ¿ya? Pero, en resumida, ¿no? La pregunta que nos hace, en resumidas cuentas, la resistencia a los antibióticos está dada por los plásmidos que algunas bacterias generan, ¿no? Como resultado del uso irracional de los medicamentos o antibióticos en particular, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda tal vez con relación a las mitocondrias, enfermedades de las mitocondrias? Imagínense, a ver, yo les hago una pregunta y ustedes no me hacen preguntas. A ver, hemos dicho que existe mayor cantidad de mitocondrias en el cerebro, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, no existiera o existiera alguna alteración a nivel de las mitocondrias de las neuronas? ¿Alguien me puede responder? Eso es lógica, no, no tienen por qué, digamos, Doctor, analizar. A ver, dime, ¿qué supones que pasaría si, digamos, hubiera alteraciones a nivel de las mitocondrias a nivel del cerebro? bueno, en primera, doctor, el cerebro necesita energía constantemente, porque, a ver, pongamos a pensar que alguna vez su cerebro deja de funcionar, ¿no? Incluso cuando uno está durmiendo, sigue funcionando. Entonces, si hay una alteración en las mitocondrias, entonces no recibiría suficiente energía, entonces causaría daños a nivel del cerebro y por lo tanto a Claro, nivel de todo el cuerpo, porque sabemos que el sistema es el sistema nervioso central y parasimpático, el simpático, entonces estaría afectando a todo el cuerpo, doctor. correcto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y eso ya es prácticamente algo trágico, ¿no? Si dan cuenta, es incompatible con la vida, ¿no? O sea, como nos dice su compañero, o sea, evidentemente, incluso estando dormidos, o sea, el cerebro sigue funcionando, igual que el corazón, ¿no? El corazón, por ejemplo, así ustedes duerman, siempre está latiendo, siempre está. Entonces, estos dos órganos son muy importantes, ¿no? Para garantizar, digamos, bueno, o sea, el funcionamiento normal de todo el organismo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué puede causar, pero, digamos, retraso mental? Porque una persona no puede, ¿no? Aprender nada, ¿no? Y también parálisis, ¿no? Porque parte de la motricidad está, ¿no? En lo que son, en este caso, los giros o las áreas, ¿no? El área, en este caso, área frontal, todo lo demás, ¿no? Entonces, esas alteraciones, ¿no? Incluso puede tener, ¿qué les digo? O sea, sordera, ceguera, o sea, estamos hablando de algo muy grande, ¿ya? Ahora, en el caso del corazón, igual, ¿no? Puede producir, digamos, alteraciones cardíacas, ¿no? Como miocardiopatías o, en este caso, insuficiencia cardíaca y todo lo demás, ¿no? En el caso ¿qué les digo? Del músculo esquelético, fatiga. Hay personas que, digamos, bueno, basta con que se saquen la ropa y se agiten y se cansan, ¿no? Entonces, es porque no, digamos, existe alguna alteración a nivel de las mitocondrias porque no proporciona el ATP necesario para, en este caso, proporcionar la energía, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es el que yo me gustaría que hagan, ¿no? Por ejemplo, hablan también igual del sistema nervioso, el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? También a nivel ya
yendo a lo que es a la parte molecular, ¿no? Se podría decir también que es porque no existe, digamos, formación de ATP, ¿no? Pero eso es por ya, por el proceso de envejecimiento, ¿no? Y también existe una alteración a nivel de las mitocondrias, ¿no? Entonces, para que una célula muera, ¿no? En mi opinión, lo que primero tiene que morir es el ATP, ¿ya? Entonces, eh, a esa lógica llegamos, ¿no? Entonces, espero que esta clase haya sido bastante productiva para ustedes, ¿no? Una vez que avancemos el metabolismo de los lípidos, cuando yo les hable de membrana mitocondrial interna, matriz, beta oxidación, aquí acontece en todo eso, yo sé que se van a acordar de las imágenes que hemos visto, ¿no? Y en este caso, la clase se les va a hacer más, que les digo, más comprensible, ¿no? Porque si yo directamente hablo del metabolismo de los lípidos sin antes hablar de ese organelo, no me van a entender nada, de ser sincero, ¿ya? Por eso es que hemos avanzado. Además, ya sabemos que el retículo endoplásmico liso es prácticamente el responsable, digamos, de el lugar, mejor dicho, donde se sintetizan la mayoría de los lípidos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿ya? El día lunes, ¿no? Vamos a avanzar el metabolismo de los lípidos, no vamos a dar repaso de este tema, ¿no? Porque es más que todo un tema introductorio, ¿no? Pero esto sí también va a ser sujeto a su evaluación, ¿no? Porque se les ha proporcionado información importante ya para que ustedes empiecen ya a englobar todos los procesos metabólicos, ¿no? Una vez que ustedes tengan el conocimiento acerca del metabolismo de los lípidos en la formación del ATP, ¿no? Entonces, poco a poco ya nos estamos dirigiendo al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa y la formación del ATP, ¿no? Y prácticamente casi todo eso es bioquímica, ¿no? Al margen no podemos percibir los colores, de cómo podemos escuchar eso, cómo la energía se convierte, ¿no? O sea, ya sea, digamos, electromecánica, y todo lo demás, ¿ya? Entonces son procesos muy interesantes que acontecen en el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, el día lunes normal, el avance de temas, eh, dudas, preguntas. Ok, entonces finalizamos la clase, agradecerles por, en este caso, la participación de algunos de sus compañeros, ¿no? Y como siempre, yo les recomiendo que lean como tal. Es una carrera, que les digo, bastante agradable, ¿no? Por el conocimiento que uno adquiere de su mismo cuerpo, ¿no? No estamos hablando de otra cosa más que del cuerpo humano y en este caso a nivel celular, ¿ya? Que tengan un buen resto del día. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctor.